Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso nos hace tanto bien encontrarnos todos los días para reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Porque los profetas y los apóstoles, en un vocabulario humano, nos transmiten un mensaje que se originó en el corazón y en la voluntad de Dios. Hoy iniciamos nuestra lectura y reflexión de las cartas de Juan. El mismo Juan que escribió el Evangelio, escribió las 3 cartas y también el Apocalipsis. Hoy nos detenemos en la primera carta y en el primer capítulo. El propósito de estas cartas era doble: denunciar los falsos maestros y las herejías que atentaban contra la verdadera fe, y por el otro lado, animar y asegurar la salvación en el Señor. Antes de la lectura, pidamos la bendición de Dios. Señor, bendícenos al meditar en tu palabra. Por favor, asístenos en tu poder y en tus promesas. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Juan dice, voy a compartir una experiencia. Es lo que vi, es lo que sentí, es lo que escuché, es lo que experimenté, es lo que me fue revelado. Es la vida de Dios la que queremos compartir. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Para Juan estaba claro que la vida provenía de Dios y que Jesús era el don mismo de la vida. Para Juan estaba claro que cuando Dios impactaba en la comunidad de los creyentes, el vínculo de los creyentes era también de amor, de respeto y de ayuda mutua en el camino de la fe. Y para Juan estaba claro que cuando la vida de Dios se manifestaba en la vida de sus hijos, la alegría era el resultado y la consecuencia. Desde el versículo 5, el apóstol nos desafía a caminar en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. O sea, él insiste que lo que él habla es por revelación de Dios, para diferenciarse de otras cosas que se hablan, que parecen ser de Dios y no son de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. El apóstol dice, esto es muy simple. Si yo digo que estoy en él, que recibo el mensaje de él, no puedo vivir en la oscuridad. Mi mensaje, mi vida, mi doctrina tiene que emanar de la luz que proviene de él. Si no, no estoy poniendo en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si estamos en su presencia, tenemos la luz de su presencia. Y si tenemos la luz de su presencia, tenemos su verdad. Y si tenemos su verdad, caminamos en su verdad. Miren cómo Juan utiliza las mismas expresiones que había utilizado en el Evangelio, porque es Juan el que dice que Jesús es el camino, que Jesús es la luz, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. Si afirmamos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Juan dice, tenemos que reconocernos pecadores. Si alguien pretende decir que no tiene pecado, simplemente se está engañando y se está arruinando, porque reconocidos pecadores arrepentidos alcanzan la salvación, pero quienes niegan ser pecadores, niegan al Señor Jesús porque no lo necesitan para librarse de sus pecados. Y Juan va a insistir en destacar la figura, la persona, la obra, el carácter y la misión del Señor. Si confesamos nuestros pecados, dice el versículo 9, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El pecado tiene que ser reconocido, admitido y confesado. Arreglamos las cuentas con Dios. Y si arreglamos las cuentas con Dios, Él limpia, Él perdona y Él justifica, limpiándonos de toda maldad. Pero si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Juan va fuerte y dice, si yo digo que no soy pecador, no solo miento, sino que lo hago pasar por mentiroso a Él, porque Él y su palabra es la que nos dice que somos pecadores. Y en ese camino no hay salvación para nosotros. Juan está atacando un tema que comenzaba a golpear en la iglesia, desmerecer los méritos, el sacrificio y la necesidad que tenemos de Cristo. Y de esa manera San Juan está advirtiendo a la iglesia a reconocerse pecadora, a permitir la actuación del Señor que perdona, que limpia, a confesarle nuestros pecados, a admitir la necesidad que tenemos de Él y a aceptar su gracia que limpia, que perdona, que restaura, que ofrece nuevas oportunidades. Hoy también, como en aquellos días, la verdad termina siendo relativa. Es decir, todo lo absoluto hoy se hace relativo y al contrario, todo lo relativo se hace absoluto. Así que todo lo superfluo termina siendo valioso y todo lo realmente valioso termina siendo relativo. Pero en este tiempo donde todo valor absoluto se relativiza, San Juan nos anima a reconocernos pecadores, porque cuando nos reconocemos pecadores, admitimos y permitimos la actuación del médico, del tratamiento y del remedio. Queridos, vamos a acercarnos enfermos como estamos y permitir que el médico use su tratamiento y su medicina, nos sane, nos cure, nos limpie, nos perdone, nos restaure, nos llene de paz, nos ampare con su gracia y abra para nosotros un camino de esperanza. Por eso en los próximos instantes hablemos con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por tu obra, por la obra del Espíritu Santo que nos convence que somos pecadores. Y gracias por el don inefable de Cristo que pagó con su sangre el precio de nuestro rescate. Señor, actúa con tu poder en nuestra vida, no solo para hacernos reconocer, sino también para limpiar, para perdonar, para restaurar, para curar y para colocarnos en armonía con tu voluntad, viviendo conforme a tu palabra. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Concede a todos la paz de tu gracia y el poder de tu Espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.